The United States can pay any debt it has because we can always print money to do that. So there is zero probability of default. Tras varios años de abundancia y bienestar, a finales de 2008, las sociedades occidentales sufrieron un shock. Los estados entraron en pánico y los ciudadanos despertaron de un largo y apacible sueño. La fiesta había terminado. Entonces, los gobiernos usaron sus recursos prometiendo arreglar la situación. Sin embargo, después de haber gastado miles de millones y haber intervenido sin reparos en todos los sectores, los problemas no han hecho sino empeorar. Desde los medios de comunicación, las aulas universitarias, los más diversos foros políticos y, por supuesto, la gente de a pie, han alegado como originarias de la gran recesión las más diversas causas: la avaricia, la falta de regulación, el simple devenir de ciclos recurrentes en la economía, todas ellas con una tesis común: la culpa recae sobre el capitalismo. El mercado, otorgando una excesiva libertad a los ciudadanos, nos ha llevado a esto. ¿Qué parte de verdad encierra esta afirmación? ¿Es realmente el mercado libre el responsable de la mayor crisis económica de la era contemporánea? Es más, ¿existe realmente el mercado libre en las sociedades actuales? No vivimos en sociedades de mercado, vivimos en unas sociedades que son híbridos de libertad y de coacción. Todas las sociedades son así. Echarle la culpa de la crisis al mercado es ignorar la realidad. Esta es la realidad. La sociedad y la economía están muy intervenidas, particularmente en los sectores que entran en crisis, como fue la construcción y, por supuesto, el dinero. Desde tiempos remotos, las economías han experimentado repentinos periodos de fuerte crecimiento seguidos de estancamiento y crisis. Este fenómeno, conocido como ciclo económico, no solo ha condicionado el desarrollo de las distintas sociedades, sino que por su continuada recurrencia ha hecho que las mismas terminen por acostumbrarse a él. Hoy la gente está más familiarizada que nunca con términos como crisis económica o inflación, dando por hecho su carácter inevitable. Sin embargo, ¿son los ciclos económicos inevitables? ¿Es realmente el capitalismo el culpable de estos inexplicables episodios en los que todos parecen equivocarse de manera masiva? Estas preguntas no son meramente académicas. La gente, más aún cuando está pagando sus consecuencias de manera dramática, necesita y merece saber su respuesta. Es importante entender que si hay un sector intervenido en las actuales economías es el sector financiero y bancario, y que por tanto la crisis que actualmente nos asola no es una crisis de la economía de mercado, sino todo lo contrario. Aquí lo que sucede es que vivimos en una época de socialismo monetario absoluta, ¿no? Empezando porque el Banco Central es un monopolio público, porque el dinero o los pasivos que emite el Banco Central no son convertibles en nada, ni siquiera en oro. I think we live in a sort of modern, technologically advanced manifestation of the Soviet Union, actually. I think it's much more like that. It's very central planning controls everything now. All the power has been centralized, you know, in the US at a federal level, in Europe at a federal level. So I think that there really are no free markets anymore, just interventions. Luego tenemos un órgano de planificación central, tenemos toda una maraña de regulación administrativa que establece o regula minuciosamente el comportamiento de los agentes financieros y un dinero público. Si esto es una economía de mercado, pues que baje Dios, venga y nos lo explique. Esto es socialismo puro y duro en pleno siglo XXI.
Si el mercado libre no existe, es evidente que no puede ser culpable de los continuos ciclos de auge y recesión y en consecuencia de las crisis económicas. La mirada entonces tendremos que posarla en la tesis contraria, es decir, las crisis económicas son consecuencia de la intervención de los gobiernos en la economía. Este singular argumento es precisamente el defendido por la llamada Escuela Austríaca de Economía y, pese a los intentos de la mayoría de la clase académica, ha sido contrastado repetidamente por la realidad hasta convertirla en la teoría económica en alza. Los dos elementos clave para explicar las crisis económicas son el dinero y los bancos. Pese a los exitosos intentos por pervertir ambos conceptos, es importante saber lo que realmente son o deberían ser. Bueno, el dinero se puede definir como todo medio de intercambio que es común y generalmente aceptado. Y su papel en la sociedad es clave, porque es lo que permite hacer frente a la incertidumbre ineradicable respecto de lo que va a acontecer en el ámbito económico el día de mañana, en el futuro. Sin el dinero solo había trueque y eso reduciría muchísimo las cantidades de intercambio. Volveríamos a un nivel de subsistencia, cada uno producía la mayoría de las cosas para él solo, porque existe el problema de la doble coincidencia de necesidades, que yo tengo que buscar a alguien que tiene lo que yo quiero y a su vez esta persona tiene que querer lo que yo le puedo ofrecer. Entonces sin dinero es muy, muy difícil. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. No es exagerado decir que el dinero es la institución fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Y para que surgiera no hizo falta ningún mandato coactivo por parte del poder político. Igual que otras importantes instituciones, como el lenguaje o la familia, el dinero surgió de un modo espontáneo al darse cuenta los individuos de que el trueque les suponía un enorme impedimento a la hora de realizar intercambios comerciales y de la consecuente necesidad de un medio indirecto que hoy conocemos como dinero. Tras una larga evolución, el medio elegido espontáneamente por los ciudadanos terminó siendo el oro, manteniéndose hasta entrado el siglo XX, cuando el poder político terminó aboliéndolo definitivamente a fin de sustituirlo por los actuales billetes de papel, un paso indispensable para consolidar el fraude en el que estamos inmersos. Los bancos son, o deberían ser, intermediarios de crédito para los ahorros de la gente. Reciben por un lado ahorros de muchas personas, a lo mejor cantidades pequeñas, y luego lo pueden prestar a empresas grandes cantidades o hipotecas, y así diversifican el riesgo y son intermediarios de ahorro y inversión. Los bancos son empresas cuya función, entre otras, consiste en servir de intermediarios entre los ahorradores y los inversores. A cambio de un tipo de interés, determinados ahorradores interesados en algo más que depositar simplemente su dinero, permitirían al banco que prestase sus ahorros a los inversores que éste considerase oportunos. Esta función de intermediación es clave en el éxito de cualquier economía, permitiendo canalizar grandes cantidades de ahorro hacia inversiones productivas. De hecho, cuando el vínculo entre ahorro e inversión se pierde, es cuando surge el fenómeno de los ciclos económicos. Ahora bien, si el banco solo puede prestar aquello que otros han ahorrado antes, ¿cómo es posible que este vínculo se rompa? Lo que pasa es que pronto los depositarios, es decir, los banqueros, se vieron tentados para incumplir digamos, las obligaciones tradicionales que los principios generales del derecho exigen en el caso del depósito. Y viendo que ese dinero estaba ahí ocioso, dijeron, ¿por qué no nos apropiamos de él si no hacemos ningún daño a nadie y lo utilizamos en nuestros negocios particulares? Sobre todo teniendo en cuenta que muy de vez en cuando el propietario original va a venir a demandar que se le devuelva el dinero que depositó. Y entonces surge lo que se conoce con el nombre de la banca con reserva fraccionaria, que es aquella que solo aguarda en su caja una fracción del dinero de verdad que se le ha
que se le ha depositado. At the heart of it all, the big macroeconomic problem that we have is that banks are allowed to lend money into existence, to do it without any real practical limit, and that's created all this discoordination and the crisis and the collapse. So there's an enormous amount of suffering and injustice has been created by these banking institutions. I think it's one of the biggest moral questions of our time. Desde hace siglos, los bancos, debido al interés político, gozan del privilegio legal de la llamada reserva fraccionaria, pudiendo prestar el dinero de sus clientes al mismo tiempo que tienen la obligación de devolvérselo de forma inmediata en el momento que éstos lo reclamen. De este modo, el banco rompe el vínculo entre el ahorro y la inversión al verse privilegiado para poder prestar el dinero de cada uno de sus depositantes, lo quieran estos o no, expandiendo el crédito de forma artificial o, lo que es lo mismo, creando nuevo dinero. Así, cuando una persona deposita 10.000 euros en el banco, este, en vez de guardarlo todo, solo está obligado a guardar legalmente un 2%, pudiendo prestar a otro cliente el resto. Este cliente lo usará para, por ejemplo, comprar un coche. De este modo, el vendedor del coche ingresará este dinero en otro banco, que a su vez solo guardará el 2% y volverá a prestar el 98% restante en un proceso que podría repetirse hasta 50 veces. En nuestro caso, con una base de dinero efectivo de 10.000 euros iniciales, se llegaría a obtener una oferta de 500.000 euros, siendo este dinero de nueva creación la semilla que alimenta la crisis. The Cobden Centre survey, we commissioned a reputable polling company to survey 2,000 people, and I believe it might even be as high as 74% think that the money that they deposit in a bank is theirs, when of course the legal relationship is you deposit the money, you lend the money. That's in effect another word for saying you lend the money to the bank, and the bank physically then owes you a debt obligation back. Si cogemos las estadísticas de la oferta monetaria en los países más avanzados, tan solo está plasmado en dinero en efectivo, hoy en día, por ejemplo, en euros, dólares, billetes de euros, dólares o moneda fraccionaria, en torno al 10% o menos del 10% de la masa monetaria. Las otras 9 décimas partes son precisamente esos apuntes contables en los libros de los contables de los bancos, en el pasivo de los bancos. Por eso a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice ¿dónde está el dinero? ¿Que ha desaparecido? No, es que es un dinero virtual, que con la misma facilidad que se crea, simplemente haciendo un apunte contable, desaparece. Now, just remember that this thing isn't as black as it appeared. I have some news for you, folks. I was just talking to old man Potter, and he's guaranteed cash payments to the bank. The bank's going to reopen next week. But, George, I got my money here. Did he guarantee this place? Well, no, Charlie, I didn't even ask him. We don't need Potter over here. And I'll take mine now. No, but you're thinking of this place all wrong, as if I had the money back in a safe. The money's not here. Well, your money's in Joe's house. That's right next to yours. And in the Kennedy house, and Mrs. Maitland's house, and 100 others. La reserva fraccionaria era el esquema que utilizaban los bancos comerciales por excelencia, para expandir el crédito de manera insostenible. Eso, desde el siglo XIX, cuando teníamos patronoro, cuando el negocio bancario no estaba tan desarrollado como hoy, pues ha evolucionado bastante. Se sigue practicando, desde luego, porque los bancos que conocemos a pie de calle, los bancos comerciales, pues es su negocio fundamental más importante, pero ha habido innovaciones que están muy relacionadas con esto, que se basan en el mismo esquema de endeudarse a corto plazo e invertir a largo, que lo realizan otro tipo de bancos, por ejemplo los bancos de inversión. ¿Qué hacían los bancos de inversión antes de que desaparecieran todos en Estados Unidos? Pues algo muy parecido a lo que hacían los comerciales en el siglo XIX con la reserva fraccionaria. Emitían deuda a muy corto plazo, las llamadas operaciones repo. Yo emito deuda a unas horas, a un día, a una semana, y con el dinero que conseguían, a partir de esa deuda, la invertían en titulizaciones hipotecarias que obviamente vencían a 30 años. Con lo cual, ellos tenían que devolver el dinero cada día, cada semana, cada hora, pero el dinero ellos propiamente no lo recuperaban hasta dentro de 30 años. Con lo cual, ¿su estrategia cuál era? Bueno, pues me voy a ir refinanciando continuamente en el mercado. Si me vence a un día mi deuda, pues
ese día digo, oye, ¿me prestáis a otro día? Y así pues voy encadenando hasta que o bien cobre la hipoteca o bien le venda a otro señor la hipoteca a un mayor precio, la titulización hipotecaria a un mayor precio al que la he comprado. Entonces es básicamente el mismo esquema de funcionamiento, endeudarse a muy corto plazo e invertir a muy largo plazo. Pese a que no podamos establecer un punto claro en la historia a partir del cual comenzó a forjarse el fraude, es verdad que se encuentra un buen antecedente cuando en el año 1844, en Inglaterra, hartos de los continuos ciclos económicos de burbujas y recesiones, exigieron con la llamada ley de Peel un coeficiente de caja del 100% en dinero de verdad, que entonces era oro, en relación con la emisión de papel moneda. El problema es que los legisladores olvidaron incluir también la prohibición de emisión sin respaldo a los depósitos a la vista, de modo que los bancos, sin necesidad de emitir papel moneda, podían seguir creando nuevo dinero mediante simples apuntes contables en sus libros. Claro, esto hizo que los ciclos continuaran, las burbujas continuaran. Las burbujas, resultado de la creación de préstamos sin respaldo de ahorro real, que terminaban en última instancia en una crisis financiera cuando la gente se daba cuenta de que todo era artificial, ¿no? Entonces, se pone de manifiesto que cada un número regular de años los banqueros privados, cuando vienen las crisis financieras, son insolventes porque no tienen el dinero en efectivo, en oro, necesario para devolver todos los depósitos que han creado. Y entonces, ineludiblemente, es necesario crear un prestamista de última instancia que les salve de los apuros cada vez que vienen mal dadas. Claro, para poder salvar a los banqueros privados cada vez que viene una crisis financiera, es necesario que este banco principal, prestamista de última instancia, sea capaz de generar de la nada toda la liquidez necesaria para tapar los agujeros de los bancos privados. Y eso no se puede hacer con oro, porque no se puede crear de la nada oro. La tan ansiada piedra filosofal que buscaban los gobernantes medievales, pues no se encontró nunca. Entonces no hay más remedio que eliminar el oro como, digamos, patrón monetario y sustituirlo por un sistema monetario puramente papel, es decir, lo que se conoce con el nombre de las leyes de curso legal o forzoso. El Banco Central es una especie de negocio o de relación entre el poder político y una parte del sistema financiero. Originalmente los bancos centrales eran privados. Entablaron una relación con el gobierno de tal manera que el gobierno les decía: te otorgo el monopolio de la emisión de moneda, que es un negocio extraordinario, y a cambio tú me financias. Luego vemos cómo el error de la ley de Peel lleva, por un lado, a la aparición del prestamista de última instancia, el Banco Central, y por otro lado, a la eliminación paulatina del oro y a su sustitución por un sistema puramente fiduciario tipo papel, en este caso, libras de papel. Whereas in 1971, the Bretton Woods system folded completely with the closing of the gold window by the Nixon administration in the US, leading us into a world of global paper currencies, where every currency in the world is confidence-based as opposed to being physically backed. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. En conclusión, el sistema financiero actual, basado en la creación de los bancos centrales, la sustitución del dinero real por billetes de papel y el privilegio legal a los bancos privados para que puedan manejar a capricho los ahorros de sus clientes, es la clave para que el poder político siga a costa de su propia supervivencia, provocando tanto las crisis económicas como sus dramáticas consecuencias. Los gobiernos quieren gastar. Y impuestos no son muy populares, porque la gente ve claramente que el gasto del gobierno tiene un coste, que son los impuestos que le quitan el dinero. Entonces, otra forma de financiar los gastos es por la producción de nuevo dinero. Entonces, el gobierno gasta más que recibe en impuestos, por la diferencia imprime bonos estatales, luego el sistema financiero, los bancos
compran una gran parte de estos bonos y luego el Banco Central compra estos bonos. En los Estados Unidos los compra directamente, o en la Unión Europea, en la zona euro, lo acepta estos bonos como colateral para nuevos préstamos a los bancos. Entonces los bancos reciben nuevo dinero que pueden expandir el crédito y los precios suben. Entonces la gente paga también para los gastos públicos, pero paga por la inflación y no lo relaciona a esto. Entonces es más popular, porque si tú subes impuestos, los votantes te van a castigar probablemente, pero con el déficit público que se financia con la monetización y la inflación, la gente no te castiga o no te castiga tanto. Tenías razón, tío Gilito. Ganar dinero es muy divertido. Y está chupado con el duplicacharro multisismer. Casi tan chupado como gastarlo. ¡Oh, no! No me digáis que habéis gastado dinero duplicado. Claro, ¿qué tiene de malo? ¡Que si sigue duplicando se podría hundir la economía! ¿Por qué dice eso? ¿Es que no lo veis? Si todos lo tienen, perderá valor. Los precios subirán y todo el mundo querrá tener más y más dinero. ¡Será el caos! $10.000, precio exacto. Hoy no llevo cambio. La inflación, la gente no la percibe como impuesto, la percibe como una política monetaria más, como una herramienta más para solucionar determinados problemas en determinadas circunstancias, y la realidad es que empobrece a todos los habitantes por igual, porque lo que hace es mermar la capacidad adquisitiva. Mermar la capacidad adquisitiva de un pobre, una persona que tiene una renta baja, no es lo mismo que mermarla de un rico, un señor que tiene una renta alta. Entonces es mucho más grave, o descansa mucho más sobre los hombros de los pobres. En la práctica, la señal que provoca el inicio del ciclo económico es la bajada de los tipos de interés. Cuando estos caen, los empresarios se lanzan a iniciar negocios nuevos que parecen ser rentables. Esto es así cuando los tipos de interés bajan por causas naturales, como el aumento del ahorro real de la gente. El problema es cuando la bajada de los tipos de interés se produce por la manipulación de los bancos centrales y los gobiernos, llevando con ello a los empresarios a cometer errores fatales de un modo masivo. Es verdad que en principio se producirá un auge económico, se reducirá drásticamente el desempleo, subirán las bolsas, aumentará el valor de las inversiones y con ello la ilusión de la gente, que creerá por fin posible llevar un mejor estilo de vida. Sin embargo, antes o después, todo termina revelándose como una gran mentira. Resulta que como la bajada inicial de los tipos de interés era artificial, los proyectos emprendidos por los empresarios y con ellos todos sus aparentes beneficios resultan ruinosos. Ruinosos tanto para la gente como para los propios bancos, que haciendo uso de su privilegio legal, no solo habrán prestado el dinero de aquellos que no querían prestarlo, sino que se lo habrán prestado a gente que ahora será incapaz de generar los beneficios suficientes para devolverlo, y que además lo tendrán invertido en bienes con un valor inflado que está a punto de caer. Así, una vez que terminen subiendo los tipos de interés, el banco sufrirá unos problemas de morosidad que ni siquiera podrán arreglarse quedándose con el patrimonio del moroso, cuyo valor estará a la baja, llegando a una situación tan dramática que ni siquiera los bancos centrales podrán hacer nada para arreglarlo. La única salida será entonces la recesión económica, proceso en el que tendrán que purgarse todos y cada uno de los errores provocados por la penosa e interesada relación entre los propios bancos centrales y los gobiernos. ¿Y quién paga todo esto? Pues los usuarios de la moneda. En este sentido es un gran fraude, porque ni siquiera eso se vota en el Parlamento. Yo creo que después de la crisis financiera y de todas las consecuencias tan terribles sobre la economía real y las diferentes recesiones y todavía lo que nos queda por ver, uno de los mensajes que se ha lanzado es la culpa es de los mercados financieros, la culpa es del sistema financiero, pero la verdad es que es un sistema montado sobre dos pilares, ¿no? El sistema financiero por un lado, pero los gobiernos por otro, es decir, hay un acuerdo por debajo de la mesa que todo el mundo sabe y que todo el mundo participa en él,
no la población, pero sí los agentes, los principales actores del sistema, y es un fraude para el resto de la población. La clave del sistema es que se trata de una especie de fraude legal, algo parecido a lo que es la seguridad social, que también es un fraude, pero es dentro de la ley. El sistema monetario es un sistema legal, tiene todos los plácemes de las constituciones y las leyes. Dentro de ese sistema es donde se generan unos procesos especulativos de burbuja y finalmente de crisis. Es muy difícil ponerle una fecha a la crisis, pero si estamos de acuerdo de que la crisis tiene que haber venido del periodo de expansión anterior, probablemente podemos encontrar la raíz de la crisis en torno a la caída de las Torres Gemelas, digamos, para buscarle una fecha. Para encontrar los orígenes de la Gran Recesión, debemos remontarnos a finales de los 90, cuando nos hallábamos inmersos en la llamada burbuja de las .com, provocada por las mismas causas que la actual. La bolsa de Estados Unidos llegó a su nivel más alto de la historia y las empresas tecnológicas prometían unos beneficios sin precedentes. Pero todo era una ilusión. Alan Greenspan, entonces presidente de la Reserva Federal, decidió acabar con aquella burbuja antes de que sus consecuencias fueran irreparables, y lo hizo de la misma manera con que antes la había provocado, manipulando los tipos de interés. Sin embargo, sus planes se vieron súbitamente alterados por los ataques terroristas del 11 de septiembre. Las medidas de Greenspan ni ayudaban a superar el trauma, ni facilitaban la rápida financiación que el gobierno americano necesitaba para emprender su nueva aventura militar. You feel that your ideology pushed you to make decisions that you wish you had not made. Well, remember that what an ideology is a conceptual framework with the way people deal with reality. Everyone has one. You have to exist, you need an ideology. The question is whether it is accurate or not. And what I'm saying to you is, yes, I found a flaw. I don't know how significant or permanent it is, but I've been very distressed by that fact. Debido o no a este profundo error intelectual, los tipos de interés volvieron a ser manipulados tanto por la propia Reserva Federal como por el Banco Central Europeo, inundando el mercado con nuevo dinero. Si los bancos este dinero de nueva creación en forma de depósitos, que crean de la nada entregando una chequera, lo gastaran en bienes y servicios de consumo, hombre, esto distorsionaría, pero sería relativamente inocuo. Solo afectaría o impactaría en el precio de esos bienes y servicios de consumo. El problema gravísimo es que el dinero de nueva creación lo prestan. Lo que leemos tantas veces en la prensa, de que hace falta que se abra el grifo del crédito. Yo cada vez que oigo eso me pongo nerviosísimo. Lo prestan como si el ahorro de la sociedad real hubiera aumentado, cuando de hecho tal cosa no tiene por qué haber sucedido. Entonces, si lo prestan, lo que están haciendo es poniendo a disposición de los empresarios capacidad de pago y enviándoles el mensaje o la señal de que deben de emprender procesos de inversión que deben de madurar en un futuro más lejano. Por ejemplo, el millón de viviendas que se han construido en nuestro país en la época de la burbuja, etcétera. Como si el ahorro de la sociedad hubiera aumentado, cuando de hecho tal cosa no ha sucedido. Los agentes económicos, las economías domésticas han seguido consumiendo al mismo ritmo que antes, incluso más. Y toda la financiación de esos préstamos ha sido nada más dinero de nueva creación, esos depósitos de nueva creación. Este es el proceso que los economistas austríacos llaman de expansión crediticia artificial, basada en la creación de dinero que hace posible el actual sistema bancario que opera con reserva fraccionaria, precisamente por este error cometido en la ley de Peel. Lo que hace bajar los tipos de interés y mantenerlos bajos durante mucho tiempo es atraer capital a las partes de la economía que tienen peor rendimiento, porque el retorno exigido
se hace mayor simplemente por la parte de los intereses. Entonces, el sector inmobiliario es muy atractivo. Ya habíamos previamente explotado casi todas las burbujas en todos los sectores. En los años 80 tuvimos la burbuja en los bonos basura, en los junk bonds. En la década de los 90 la burbuja de las .com, con una mini burbuja inmobiliaria a principios de los 90 y posteriormente pues una burbuja en el sector inmobiliario. Creo que era The Onion que decía que la economía estadounidense busca una nueva burbuja para salir de la recesión de la burbuja anterior, ¿no? Pues algo así. Según avanzaba la manipulación de los gobiernos y sus bancos centrales, más parecía haberse encontrado de nuevo el secreto de la prosperidad. Se alimentó la ilusión de la gente, crecieron los salarios, aumentaron los beneficios de las empresas, subieron las bolsas. El sector inmobiliario en concreto parecía engordar indefinidamente y los bancos, igual que muchos empresarios, vieron en él una enorme oportunidad de negocio. Oportunidad que en su caso se veía acrecentada por el privilegio legal de poder disponer libremente del dinero de sus depositantes, lo que les llevó a conceder préstamos incluso a gente que a todas luces sería incapaz de pagar sus deudas. Las hipotecas llamadas subprime son nada más que un ejemplo de lo que sucede cuando el crédito se expande de manera desordenada muy por encima de lo que son los ahorros de la gente. Esto es simplemente cuando hay crédito fácil. Cuando hay crédito fácil se rebajan los requisitos para conceder créditos. Y al final lo que pasó es que simplemente se daban créditos a cualquiera. No era necesario que uno demostrara tener ningún aval. Aparte de las maneras que ya se han explicado, los bancos comenzaron a financiarse vendiendo préstamos, llamados titulizaciones, que ellos mismos habían concedido. Básicamente, una vez que un banco había concedido, por ejemplo, 100 hipotecas en Estados Unidos, podía hacer con ellas un paquete y vendérselo a cualquier inversor que estuviera interesado en la rentabilidad que de ello pudiera obtener, ya fuera un fondo de pensiones suizo o un banco japonés. De este modo, el banco americano recuperaba inmediatamente la inversión realizada y podía lanzarse a conceder nuevos préstamos que a su vez vendería más tarde, volviendo a empezar el proceso. Por eso, cuando más tarde estalle la crisis en Estados Unidos, los efectos se harán sentir por todo el mundo. Los nombres de los bancos que gracias a la intervención estatal hicieron de esta actividad su principal negocio no tardarían en aparecer a diario en las portadas de todos los periódicos unos años después. Pensaban que la burbuja iba a continuar. Entonces, casi daba igual si la gente no puede pagar su hipoteca, aunque el riesgo estaba muy alto que no iban a pagar, porque al final el banco entonces recibe la casa. Luego, como la casa sigue creciendo en valor, pues se quedan con la casa y luego la vendan con un beneficio, ¿no? Es decir, pensaban que la burbuja iba a continuar. Y eso pensaba incluso Bernanke, que dijo que nunca había un periodo de tiempo en los Estados Unidos donde en todos los Estados Unidos bajaban el precio de las casas. Es decir, todos estaban en esta burbuja que iba a continuar. What I think is more likely is that house prices will slow, maybe stabilize, might slow consumption spending a bit. I don't think it's going to drive the economy too far from its full employment path, though. No solo las ilusorias perspectivas económicas alentaban a los bancos a unas prácticas que terminarían descubriéndose como suicidas. Por si fueran pocos sus privilegios legales, los gobiernos dedicaron sus energías a que sus actividades no decayeran. Un ejemplo muy claro fue la labor llevada a cabo por las compañías hipotecarias Freddie Mac y Fannie Mae, que básicamente dedicaron sus esfuerzos a la lucrativa tarea de adquirir las titulizaciones de hipotecas que ya habían vendido antes los bancos, reempaquetarlas y volverlas a vender, sabiendo que contaban con el respaldo implícito del gobierno americano, de modo que si quebraban, sabían que el gobierno se haría cargo de su deuda, como finalmente pasó. Hasta entonces, sin embargo, su actividad servía para que los bancos contasen con nuevos fondos, reiniciasen el proceso, titulizando no solo hipotecas, sino préstamos al consumo, a estudiantes, a la adquisición de coches, y engordasen la burbuja aún más, expandiéndola a otro tipo de negocios, entre los que destacaron las aseguradoras financieras y las agencias de calificación. Las agencias de calificación básicamente se dedicaban a, cuando los bancos titulizaban, o emitían deuda para financiarse ellos mismos, decían, bueno, esta titulización o esta deuda es de esta calidad, de muy buena calidad, por ejemplo, y por eso cobraban.
Y luego las agencias aseguradoras lo que hacían era asegurar, como su nombre indica, que si quebraba, o si se impagaba, mejor dicho, esa deuda, ellas responderían a través de un instrumento financiero llamado CDS, ¿no? Seguro contra riesgo de impago. Al principio todo iba muy bien. ¿Por qué? Las aseguradoras mismo pues iban asegurando, y como nadie impagaba, pues cobraban por la prima del seguro, pero no desembolsaban nada. Y luego las agencias de calificación, porque normativamente, por regulación, era obligatorio pasar por ellas. Con el paso del tiempo, como la manipulación de los bancos centrales y los gobiernos hizo que la inversión se focalizara en actividades tan concretas como la inmobiliaria, no tardó mucho en desvelarse la falta de inversión en otros sectores como las materias primas, vitales a la hora de seguir construyendo. Esa falta de inversión supuso una intensa subida de precios que los beneficiados por la expansión crediticia trataron de repercutir con poco éxito a los consumidores, provocando en última instancia el cierre de muchas empresas y el consecuente despido de trabajadores. Si tú repercutes aumentos de costes en toda la economía a los consumidores se les acaba la renta. Entonces, tú tienes que, como consumidor, tienes que empezar a discriminar. Me han subido un 20% la gasolina y me han subido la comida un 30%. Pues si te elevan el precio de los alimentos un 30% y el de la gasolina un 20%, o al revés, vamos, tú tienes que elegir, ¿viajo menos o como otro tipo de productos más baratos? Y al elegir, pues estás quitándoles demanda a unos y dándosela, o manteniéndosela, mejor dicho, a otros. Ante esta situación, Greenspan comenzó a elevar tímidamente los tipos de interés que él mismo se había encargado de bajar hasta entonces, con las consecuencias que ya sabemos. Pero el mal ya estaba hecho. Los sectores más inflados por el auge artificial de los años precedentes comenzaron su contracción, siendo incapaces de hacer frente a la subida de precios de las materias primas. Las empresas comenzaron a quebrar, especialmente durante 2007, dejando a la gente en el paro y con enormes deudas a las que hacer frente. Los impagos de la subprime se dispararon, lo que rápidamente arrastró a aquellos inversores de todo el mundo que habían adquirido esas hipotecas. La enorme manipulación por parte de los gobiernos y los bancos centrales quedaba ahora en evidencia, y con ella el inmenso volumen de errores de inversión que había provocado. Around the world, both Asian and European peers are sharply lower. Asia's biggest stock exchange, the most storied name, closed, but every... En la época de la burbuja todo el mundo está encantado y nadie se atreve a parar la fiesta. W takim krótkim okresie, jak już powiedzieliśmy, następuje krach. Ludzie się budzą pewnego dnia z taką informacją, że to wszystko była iluzja, że nieprawda, że na krótką metę przez jakiś czas można tak żyć na kredyt, ale później ktoś za to musi zapłacić. Ostatecznie okazuje się, że to oni sami muszą zapłacić. Conforme las titulizaciones y demás deudas resultaban impagadas y degradadas de calificación, los inversores sentían cada vez más ansias por desprenderse de ellas. Cuando en verano de 2007 se produjeron los primeros avisos serios de que algo grave pasaba, los bancos centrales, presos del pánico, se embarcaron en una suicida huida hacia adelante, inyectando a los bancos aún más dinero a fin de generar confianza. La Reserva Federal, ya con Bernanke a la cabeza, va aún más lejos, reduciendo en apenas 8 meses los tipos de interés del 5,25 al 2%, tratando de arreglar el problema del mismo modo con que antes se había creado. Como era de esperar, la situación se agravó al acentuarse la inflación, especialmente en el mercado de las divisas y sobre todo en el de las materias primas. La conjunción del paro, la merma del poder adquisitivo, las regulaciones estatales y sobre todo la continuación de un ajuste de la estructura productiva que aún no había finalizado, provocaron que los impagos a los bancos continuaran creciendo hasta que a mediados de 2008 se produjo la primera quiebra sonada del sistema bancario estadounidense. Cuando Bear Stearns cayó, mucha gente de repente se dio cuenta que Bear Stearns tenía 35.000 millones de exposición a créditos de baja calidad en dos fondos particulares que tenía. Eso no lo sabía prácticamente nadie. Lo sabían
Y lo habían dicho y lo estaban diciendo una y otra vez inversores que estaban constantemente hablando del riesgo de la burbuja. El problema de Bear Stearns, ¿cuál fue? Pues que empezaron a ver los inversores que su cartera de titulizaciones era de mala calidad. Tenía un impago, una ratio de impago muy grande. Entonces, claro, tú como inversor te planteabas, ¿debo refinanciar a Bear Stearns si sus inversiones tienen un agujero muy grande, si hay un riesgo de impago muy grande? Porque en cualquier momento, si yo le refinancio, me puede dejar de pagar a mí porque no se va a cobrar de las hipotecas. Entonces, empezó a cundir un lógico nerviosismo, la gente le dejó de prestar, como Bear Stearns no tenía prácticamente líquido, activos líquidos, la tesorería en 3 días le desapareció y dijo, ¿ahora qué hago? Bear Stearns fue el mini shock, porque Bear Stearns por lo menos se generó con de una manera abierta en el mercado. El gobierno apoyó ligeramente a Bear Stearns, pero JP Morgan compró los activos. Fue una quiebra ordenada. El problema fue Lehman. Pronto corrieron rumores acerca de la solvencia de Freddie y Fannie, por lo que el gobierno americano anunció que en caso de ser necesario las rescataría. Pese a la aparente calma que estas declaraciones supusieron, la primera semana de septiembre de 2008 se hizo evidente la quiebra de ambas, optando el gobierno por invertir $200.000 millones en ellas. Why do you feel so compelled to do this? And in the end, could this cost several $100 billion? Harry, these companies are so big and so interwoven into the financial markets and our financial system, we had no choice. De nada sirvió. Solo una semana después, además de anunciarse que Merrill Lynch se vendía a precio de saldo, se produjo la mayor quiebra de la historia. Todos los bancos tenían deuda o titulizaciones garantizadas por Freddie Mac y Fannie Mae. Entonces, si los bancos de inversión habían invertido en esto y estos activos ya empezaban a ser de mala calidad porque estaban rescatadas, ¿qué pasaba con esos bancos? Y ahí, pues, a Lehman Brothers le pasó algo muy parecido a Bear Stearns en marzo. El problema para mí empezó realmente con Lehman, que fue cuando se empezó a constatar de manera evidente que los estados decidían quién se rescata, quién sobrevive y quién no. There's no public money for a bailout of Lehman Brothers. And even if the money were accessible, there would be no political will. Political will? Was it political will to bail out Fannie and Freddie? Things were different then. 5 days ago. Se le cortó la financiación en el mercado, no pudo refinanciarse, pero tampoco, y no está claro por qué, no quiso acudir a la Reserva Federal. Lo que se intentó fue que algún grupo extranjero lo comprara. ¿Qué pasa? Que lo quisieron comprar a un descuento tan grande que el propio CEO de Lehman Brothers dijo que era inaceptable. Y él jugó la baza de, pues, si no me dais mejores condiciones, quiebro. Él debía considerar que era una amenaza muy creíble. ¿Por qué? Porque era un banco too big to fail, ¿no? Era un banco que no se podía permitir que quebrara. Y ahí se permitió que quebrara. Y al quebrar, pues, digamos que todo el castillo de naipes de expectativas sobre el que se había construido el sistema financiero mundial, que los bancos nunca iban a quebrar, pues se vino abajo. Se introduce tal nivel de incertidumbre en el mercado sobre los activos que estos bancos tienen, que estos bancos, ellos mismos, dejan de prestarse entre ellos. Luego también la agencia aseguradora AIG, como se empezaron a multiplicar los impagos y tenía tantos seguros contra impagos, pues también empezó a recibir un montón de reclamaciones de reponme el capital y no podía hacer frente a ello, con lo cual fue otra que tuvo que ser rescatada porque si no habría quebrado y se consideraba inaceptable que quebrara. Al final, ¿qué sucedió? Bueno, pues la Reserva Federal sostuvo el crédito a corto plazo. Solo prestaba a corto plazo la Reserva Federal, no como luego, que se ha puesto a comprar activos a 30 años, que eso es una barbaridad. Y bueno, aguantó el sistema. Y luego, el gobierno de Estados Unidos, por otro lado, lo que hizo fue recapitalizar los bancos con dinero público. Que no es ni mucho menos la opción preferible, pero tampoco fue
pues un disparate absoluto, porque en Estados Unidos, afortunadamente, el activo de los bancos tenía partes muy malas, pero también tenía partes relativamente aceptables, con lo cual a los pocos meses del rescate pudieron devolver todo el dinero. Ya digo, no fue la mejor opción, habría habido otras opciones mejores, pero no fue el disparate como se pudo hacer en otros países como Islandia, que quiso rescatar todo su sistema bancario sin tener ninguna posibilidad real para ello. A pesar de todas las intervenciones estatales, la economía es un proceso poderosísimo constituido por millones de seres humanos que cada día se levantan tratando de salvar de la quema lo que pueden, de encontrar los proyectos de inversión rentables, pues que al final la economía termina reestructurándose, porque ya se han cortado, ya se han cerrado esos centenares de miles de empresas que no eran rentables. Es cierto que hay mucho desempleo, pero está ahí latente para volverse a recolocar, si es que lo permite la intervención del Estado y la rigidez del mercado laboral desaparece en los proyectos de inversión que sí que sean sostenibles. Luego, la recesión es ya el comienzo de la recuperación. Uno de los aspectos más interesantes de la crisis es cómo las diferencias políticas, que al parecer eran abismales antes de la crisis, después de la crisis desaparecen. Y todos los gobiernos del mundo han salido a expandir la oferta monetaria con rescates bancarios, a subir los impuestos, a subir el gasto público, todos. Las políticas gubernamentales contra la crisis tuvieron dos fases claramente diferenciadas. La primera, que se correspondería con el cuarto trimestre de 2008, fue el rescate o estabilización del sector financiero, ni siquiera de la economía financiera, sino del sector financiero. Probablemente dentro de la retórica de la crisis, de las expresiones más desafortunadas, es la expresión rescate. ¿Por qué? Y porque carece de connotaciones peyorativas. ¿Quién va a estar en contra de un rescate? Parece que un rescate necesariamente es bueno. Y ahí esto es un grave error, puesto que hay bancos, entidades que no deberían haber sido rescatadas. Bancos que en un sistema un poquito más cercano a algo que podemos denominar un mercado libre, pues no podrían haber crecido hasta determinada cantidad. Y desde luego no tienen por qué haber sido rescatados con dinero público, que es lo que ha pasado en casi todo el mundo. La manera correcta de haber hecho esto, y que no habría costado ni un solo euro y además, o dólares, y además se habrían asignado exactamente las pérdidas a los responsables de ello. Bueno, lo primero, los bancos que sean insolventes, los accionistas lo pierden todo. Es de sentido común. Una empresa que está quebrada es una empresa que pierde, cuyos accionistas lo pierden todo, por definición. Luego, como tenemos un exceso de deuda sobre el activo, de pasivo sobre activo, que así se define la quiebra, sería cuestión de convertir una parte de esos pasivos en fondos propios. Esta operación se conoce como capitalización de deuda y también es bastante recurrente en el sector privado empresarial distinto del financiero. De manera que, por ejemplo, los acreedores de deuda subordinada, que es una deuda basura básicamente, se convierten en accionistas. No cobran el dinero, porque obviamente el banco está quebrado, no cobran nada, o no cobran en dinero, sino que cobran en acciones. Luego, si ni siquiera con los deudores subordinados conseguimos reflotar el banco, pues ya vamos escalando un poco, ¿no? Pasamos a los acreedores a más largo plazo, a los acreedores que han comprado otros instrumentos de riesgo, etc. Lo último que habría que tocar serían los depósitos a la vista, porque claramente quien ha metido dinero en un depósito a la vista en un banco no es porque esté esperando hacer una inversión especulativa a largo plazo. Por tanto, primero vamos tocando las inversiones, por orden de prelación, las inversiones más especulativas y más a largo plazo, y eso lo vamos convirtiendo en accionistas. Resultado, pues que cuando hayamos convertido una masa mínima de
de acreedores del banco en accionistas, el banco estará recapitalizado. Si hay pérdidas, por ejemplo, si las acciones caen mucho de precio por debajo de lo que esperaban cobrar los acreedores, pues lo siento mucho, pero usted invirtió en el banco a riesgo y se ha arriesgado a perder dinero. No habría que haber metido ni un solo euro o dólar del contribuyente. Y tampoco es que sea una conversión tan exagerada de deuda. Para que nos hagamos una idea, la mayoría de bancos estadounidenses, convirtiendo menos del 5% de todos sus pasivos, estaban recapitalizados automáticamente. Muy al contrario, los estados optaron por rescatar a la banca jugando con el dinero de los contribuyentes. La manera más escandalosa fue la llamada creación de un banco malo, como sucedió en Irlanda. Mediante esta fórmula, el sector público optaba por comprar a los bancos todos sus activos tóxicos a precios inflados, de modo que la inversión nunca sería recuperada. Otra manera, puesta en práctica en Estados Unidos, consistió en convertir al Estado en accionista de los bancos, con la arriesgada intención de, cuando se normalizase la situación, poder recuperar lo invertido. En ambos casos se manifestó de nuevo la privilegiada situación de la banca y los ciudadanos tuvieron que soportar cómo su dinero era usado para salvar a unas empresas insolventes que además podían seguir repartiéndose dividendos y remunerando a sus directivos como si nada hubiera pasado. Una vez se consiguió la estabilización del sistema financiero, se pensó que lo único que hacía falta para ya volver a recuperarnos era que a la economía real, que había quedado un poco pachucha, pues darle alguna alegría, estimularla un poco. Y eso se intentó a partir de enero-febrero de 2009. Ahí se implementaron una enorme cantidad de planes de estímulo para la economía. En esto consiste el Plan Español de Estímulo de la Economía y el Empleo, que desde hoy vamos a llamar Plan E. ¿Qué sucedió? Pues que claro, ¿quién compró esa deuda pública durante años? El sistema bancario. Cuando se empieza el proceso de endeudamiento de los estados, se continúa con el proceso del endeudamiento de los bancos. Y ese ha sido, es difícil decir quién fue primero, la gallina o el huevo, pero lo que sí es fácil es decir que lo que hemos tenido ha sido un proceso en el que los dos estaban participando del mismo problema e impulsando el mismo problema a la vez. La estabilización y el rescate del sistema financiero, que como digo tenía su parte de lógica, que habían acometido a finales de 2008, se truncó en 2010 y sobre todo en 2011. ¿Por qué? Porque contaminaron todo el balance de los bancos y lo contaminaron con activos tóxicos, esta vez no hipotecarios sino de deuda pública. Y ese es para mí el mayor riesgo de la política actual, que en vez de atacar un problema de deuda como se debe atacar, que es reduciendo la deuda, se está atacando un problema de deuda con más deuda. Si suponemos que no se podrían haber corregido las cosas antes, o sea, si damos por supuesto que la historia anterior es inevitable y nos encontramos con el estallido de la crisis, ahí había que abordar diferentes soluciones. Una es la apertura de los mercados. Es importante que cuando la economía cae, cuando se restringe la actividad económica, la economía sea muy flexible para que los agentes puedan cambiar rápidamente de actividad. Cuando perciben que un sector está muy inflado, como por ejemplo sucedió con la construcción o con la banca, puedan rápidamente cambiarse de sitio. Para eso hay que cambiar la legislación laboral, hay que abrir los mercados de todo tipo. Eso es un campo. El otro campo es el campo de la hacienda. Y ahí lo que habría que haber hecho es bajar el gasto público, bajar los impuestos y bajar la deuda pública. Los gobiernos hicieron estas tres cosas al revés. Subieron los impuestos, subieron el gasto y subieron la deuda pública. Y el tercer campo es el campo bancario, claro. Intentar reformar el sistema ajustándolo de tal manera que esa capacidad natural dentro de este sistema que tiene para crear burbujas se vea un poquito mitigada en el futuro. Pues la verdad es que yo soy de las personas cándidas que en un principio pensó que aquello era de alguna manera un movimiento de rebelión o por lo menos de expresión
de descontento de la sociedad civil, y eso me habría parecido bueno, me parecía bueno en ese momento. Está muy bien salir a la calle y decir nos estáis tomando el pelo, pero hay que ser consecuente y no dejarse embaucar por las fuerzas políticas que te van a seguir prometiendo el oro y el moro, ¿no? Más grave aún que el desconocimiento económico de la gente es que las ideas más peligrosas, aquellas que nos han llevado a todos a sufrir la gran recesión, son precisamente las que abundan entre los supuestos intelectuales. La semilla del mal, sembrada hace años por Keynes, florece en las ideas de economistas tan afamados como Greg Mankiw, que a fin de condenar el ahorro y animar el consumo, llegó a proponer la eliminación por sorteo de todos los billetes con el número de serie seleccionado en la tómbola. Medida apoyada por Paul Krugman, el economista que, fiel a sus ideas, en 2001 aconsejó crear la burbuja inmobiliaria y que, una vez estallada, lejos de reconocer sus errores, ha ahondado en ellos, llegando a alabar cosas como la guerra de Irak o la invención de una invasión extraterrestre. If we discovered that space aliens were planning to attack, and we needed a massive buildup to counter the space alien threat, and really inflation and budget deficits took secondary place to that, this slump would be over in 18 months. Fueron muchos los economistas que, utilizando la ciencia económica dominante y mayoritaria, decían que no había ningún problema. They tell us that we should have more credit. More credit is the thing that got us into the problem in the first place. They should tell us we should have more spending. More spending was government spending was the thing that got us into the trouble. They tell us we should have more regulation, and it's all various different flavors of regulation. It doesn't really necessarily matter what it is. It's just more of it. And all these things have failed. Absolutely failed. Por tanto, si ha fracasado toda la ciencia económica que prescribía soluciones y que no anticipaba problemas, es porque hay una crisis de paradigma, que hay que aportar, incorporar nuevas ideas que reemplacen a las viejas que se han demostrado fallidas. Jednym słowem, Austriacy ukazują przykrą prawdę, są takim posłańcem, którego lepiej uciszyć, a jeśli już nawet nie wyeliminować z gry, to po prostu lepiej uciszyć, bo oni psują dobrą zabawę. Dobrą zabawę przede wszystkim rządom, prawda, które jakoś sobie poradzą zawsze. Recuerdo que Hayek me dijo a mí en una entrevista que Keynes era un hombre muy inteligente, pero no era un buen economista. Y la verdad que si uno analiza sus teorías, ve que son bastante deficientes, y así lo han hecho pues varias escuelas de pensamiento. Pero tenía una virtud Keynes, que es que conectaba con lo que podríamos llamar el pensamiento único, el pensamiento convencional, la corrección política, que es que los mercados no funcionan, que la gente libre se equivoca y que por lo tanto es mejor que el Estado venga e intervenga en esas decisiones e imponga él un marco económico diferente. That Keynes might not have approved of the Keynesianism which came to dominate policy. In fact, I can positively say so. The very last time I saw him, about 6 weeks before his death, I was meeting him as I was still having dining rights at King's College, and I was here for a weekend, and talked to him after dinner and asked him whether he wasn't alarmed by what his pupils, naming two, I won't name now, were doing, agitating for more expansion, when in fact the danger clearly was inflation. He completely agreed with me and assured me my theory was frightfully important in the 1930s was the question of combating deflation. Trust me, if inflation ever becomes a danger, I'm going to turn public opinion around like this. 6 weeks he was late. Later he was dead and couldn't do it. I think he would have been fighting the inflationary policy. Antes de eso, Keynes ridiculizó las críticas de economistas como Hayek respecto de que sus políticas inflacionarias serían ruinosas en el largo plazo. En su famosa respuesta se burló de ellos diciendo que en el largo plazo todos estaremos muertos. Pero ahora Keynes está muerto y nosotros estamos vivos viviendo su largo plazo. Las ideas defendidas por la Escuela Austríaca de Economía se han visto una vez más confirmadas por la realidad. Y solo atendiendo a sus recomendaciones
seremos capaces de no volver a caer de nuevo en los mismos errores que han generado la gran recesión. Para evitar la repetición de ciclos recurrentes de auge, crisis financiera y recesión que vienen asolando la economía de mercado desde hace 200 años, sería preciso rediseñar el sistema financiero y bancario a nivel mundial y hacerlo compatible con las exigencias de una economía de mercado, de un sistema capitalista, que se basa en el cumplimiento estricto de los derechos de propiedad. Y esto implicaría 3 reformas. En primer lugar, completar la ley de Peel allí donde quedó incompleta, es decir, exigir también el coeficiente de caja del 100% para los depósitos a la vista y equivalentes. Cuando digo equivalentes es porque la banca también vende muchos depósitos supuestamente a plazo, pero que en realidad te dicen sottovoce que los puedes retirar sin penalidad cuando quieras. Eso también son depósitos a la vista. Y es para mí un motivo de gran satisfacción que hace escasamente un año, en octubre o en septiembre del 2010, 2 diputados Tory presentaron un proyecto de ley en esta misma línea y además me citaron en el Parlamento británico. Perhaps instead we should now begin to listen to those economists who saw the credit glut that preceded the crash as the problem. The Cobden Centre, the Von Mises Institute, Herta de Soto, they all grasped that it was the overproduction of bogus candy floss credit before the crunch that gave rise to the credit crunch. It's time to take seriously their ideas on honest money and sound banking. Now, the Keynesian monetarist economists might recoil in horror at the idea. Their orthodoxy holds that without these legal privileges for banks, there would be insufficient credit. The oil that keeps the engine of capitalism working, they say, would dry up. The machine would grind to a halt. Not so. Under my bill, credit would still exist, but it would be credit backed by savings. In other words, it would be credit that could fuel an expansion in economic capacity that was consummate with savings or deferred consumption. It would be, to use the cliche of our day, sustainable. My bill would give account holders legal ownership of their deposits unless they indicated otherwise when opening the account. There would, in other words, henceforth be 2 categories of bank account: deposit-taking accounts for investment purposes and deposit-taking accounts for storage purposes. With a choice between the new storage accounts and investment accounts, no longer would private individuals find themselves co-opted as unwilling, indeed unaware, investors in madcap deals in credit instruments few of the bank's own boards seem to even understand. It's an amazing thing just how few members of Parliament in the UK really understand the monetary system. It's such a fundamental institution in a society based on the division of labour, and yet most members of Parliament don't study money. Even members of Parliament who are good economists don't usually study the institution of money itself and the real details of the way banking works. La segunda medida esencial sería acabar con el órgano de planificación financiera, es decir, este que hemos denominado Banco Central. Los bancos centrales ya no serían precisos con un coeficiente de caja del 100% como prestamistas de última instancia, ya no habría que proteger a la banca. Si en cualquier caso de pérdida de confianza, cuando fueran los depositantes a por su dinero, siempre estaría allí. Por tanto, ya no sería preciso. Y además dejarían de actuar de manera perversa como actualmente están actuando cuando pretenden fijar el tipo de interés. Es imposible que acierten el tipo de interés adecuado. Esto es algo que solo de manera espontánea tiene que fijar el mercado, y mucho menos la oferta monetaria, sin conocer datos sobre cómo evoluciona la economía y la demanda. Es imposible que puedan hacerse con esa información. Conseguiríamos, por tanto, eliminar el último bastión del socialismo que ha quedado después de la caída del muro de Berlín, que son los bancos centrales. Aparte de otros efectos positivos de secundaria importancia, es que los miles de funcionarios de enorme valía que ahora pierden su tiempo en hacer daño a través de sus oficinas, pues pasarían al mercado libre y a producir bienes y servicios de calidad valorados por los consumidores y no como ahora. Luego, la segunda medida sería acabar con los bancos centrales. Y en tercer lugar, la tercera medida responde a la siguiente pregunta: ¿quién se ocuparía de la base monetaria? Y lo que propongo es la reintroducción del patrón oro, un patrón oro clásico con coeficiente de caja del 100%. El stock mundial de oro ha venido creciendo en torno al 2% al año, y además tiene la ventaja de que el oro no se puede manipular ni crear al antojo de los gobernantes. El oro supone una especie de corsé que disciplina la acción de todos los agentes que participan en una sociedad y en el mercado.
Por eso el oro es una institución esencial, tan importante para el avance de la civilización. I think the average worker would be very much supported by a gold standard, or rather by a disciplined monetary system, because the purchasing power of his money will not be diluted on an annual basis. In other words, he will be able to buy the same amount of goods and services, and potentially even slightly more goods and services on an annual basis. Effectively, what it does is remove the stealth effect of inflating the money supply. No hace tantas generaciones, los hombres y mujeres de bien arriesgaron sus vidas por recuperar la libertad que les había sido arrebatada. Muchos murieron en el intento. La historia de la humanidad no es sino la larga lucha de los hombres contra la opresión. Hoy el riesgo es menor, infinitamente menor, pero lo que está en juego es exactamente lo mismo. Hemos visto cómo los individuos han enfrentado multitud de crisis a lo largo de la historia, y de todas ellas han salido con un poder político más fortalecido. ¿Hasta cuándo seguiremos cometiendo el mismo error? Tenemos la obligación moral de conquistar para siempre la libertad. Es nuestro momento. Y separar completamente el poder político de las finanzas es el paso fundamental para conseguirlo. Solo así alcanzaremos la verdadera libertad y con ella la paz y la prosperidad. De nosotros depende. Lo único que me temo es que una vez que con grandes dificultades hayamos salido del pozo y la economía ya se haya recuperado y el desempleo se haya absorbido, es que, igual que en el pasado, se reiniciará el proceso de nueva expansión crediticia, nueva euforia, etapa de burbuja especulativa y de nuevo otra crisis financiera y otra recesión.